Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos una clase muy interesante, por lo menos para mí, porque toca mucho de historia y toca también varias cosas que quizás novedosas para muchos, y también está relacionado con la fiesta que se viene pronto, que es la fiesta de Shavuot. El título que habíamos puesto hoy, déjenme ver acá en el machete, es 3 consejos del hombre más sabio de su época. ¿Quién era el hombre más sabio de su época y de qué época estamos hablando? Ahora lo vamos a ver. Pero lo que sí, fue una de las personas más quizás brillantes del Tanaj. Perdóname, Rafi. Sí. No se escucha. ¿Perdón? Interferencia. A ver, un momento. Voy a tratar un Escucha con momento. interferencia. Un momento, ya voy a tratar de arreglarlo. Bueno, decíamos que este personaje del cual vamos a hablar hoy es uno de los personajes más brillantes, quizás no muy conocido, pero sí muy brillante en el Tanaj, pero también tuvo un final trágico y estuvo en una de las historias quizás más trágicas y más dolorosas del Tanaj. Cuenta que él, en su época antes de morir, él le dijo a sus hijos, reunió a su familia y le dio 3 consejos. Ya vamos a ver quién era esta persona. Dice así: Tanu Rabanán, dice el Talmud, estudiaron nuestros sabios, Shloshat Barim Tzivá Ahitofel et Banav. Esta persona se llamaba Ahitofel, que ya vamos a ver quién fue Ahitofel, le dio 3 consejos a sus hijos. ¿Cuáles eran los 3 consejos? Al tiube machloket, no entren en peleas, en discusiones. Ve'altim redube malchut bet David, no te rebeles contra la soberanía de David, o sea, contra el rey David y contra el reino de David. Y el 3 es Ve'yom tov shel atzeret barur ziru chitim. Si el clima está despejado en la festividad de Shavuot, entonces siembren trigo. ¿Sí? Si Shavuot, en la fiesta de Shavuot, ven el cielo está despejado, siembren trigo. ¿Quién fue este Ahitofel? Y en realidad, antes de ver quién fue Ahitofel, vamos a ver también, vamos a hacer 3 preguntas a estos consejos que dio Ahitofel a sus hijos. Primero es, el primero de los consejos y el primero y el segundo de los consejos parecen redundantes. ¿Por qué? El primero dice, no entren en peleas, y el segundo es, no te rebeles contra la soberanía del rey David. Si uno no va a entrar en peleas, tampoco se va a rebelar contra un rey. Entonces, ¿por qué él los puso en 2 consejos separados? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. La segunda pregunta es, Ahitofel era una persona muy inteligente, brillante, ya vamos a ver un poco de su historia, quién fue él, y antes de morir, momentos previos antes de su muerte, seguramente los consejos que él le va a dar a sus hijos es un legado para la vida, algo que él en todos sus años de sabiduría, con toda su experiencia, quiere transmitirle a sus hijos, y por lo tanto debería contener, no sé, alguna línea, algún mensaje que él haya aprendido en su vida, una forma de vivir, una forma de ver las cosas. Y bueno, la pregunta es ¿cuál es? ¿Qué es lo que con estos 3 consejos, qué es lo que esconden estos 3 consejos como forma de vida, como un mensaje tan importante antes de morir, ¿sí? Como ese legado que le va a entregar a sus hijos? Y la tercera pregunta es, la que seguramente muchos se preguntaron recién, ¿cuál es el consejo ese relacionado con la agricultura que les está dando? O sea, de todo lo que tiene para decirles para su vida es que si ven que el cielo está despejado en Shavuot, que siembren trigo. ¿Eso es lo último que le va a decir a sus hijos? Obviamente que ese consejo debe tener también un aspecto mucho más profundo. El aspecto literal es simple, el consejo es agrícola, que él dice que si el cielo está despejado en Shavuot, esa es una señal de que el trigo en ese año va a ser bueno, o sea, la cosecha va a ser buena, que la siembra y la cosecha va a ser buena. Pero en realidad debería haber también un significado más profundo, quizás un código, esto es una metáfora, un ejemplo para algo más profundo, que es lo que nosotros queremos saber hoy. Pero primero vamos a ver un poco de historia. ¿Quién fue este personaje, Ahitofel, considerado la persona más sabia de su época?
Bueno, Ahitofel nació y vivió en la ciudad de Giló. Escucharon hablar hoy, hay un barrio dentro de Jerusalén que se llama Giló. No sé si históricamente es exactamente ese lugar, pero dentro del reino de Jerusalén había una ciudad que se llamaba Giló. Y ahí nació esta persona, este personaje Ahitofel. ¿En qué época vivió? Él vivió en la época del rey David, el rey David vivió desde el año 1040, antes de la era común, hasta el año 970. ¿Sí? O sea que estamos hablando hace aproximadamente 3000 años. Él tenía una persona que tiene un gran talento, una gran sabiduría, era un gran político, y de hecho él fue, en su temprana edad, siendo joven, fue el presidente de la Corte Suprema Judía, ¿sí? El famoso Sanedrín, que tenía 70 sabios, 70 rabinos, esa era la Corte Suprema. Bueno, él fue el presidente de la Corte Suprema. Imagínense ustedes la sabiduría que tenía esta persona, y más aún él era el consejero personal del rey David. Y dice el Talmud, dice el Tanaj, cuando habla de Ahitofel, dice que el consejo, o sea, para entender la grandeza de la sabiduría de Ahitofel dice el consejo de Ahitofel que aconsejó en aquellos días, o sea, en su época, fue como si un hombre consultara la palabra de Dios. Así fue todo el consejo de Ahitofel. Es decir, aconsejarse con Ahitofel era como aconsejarse con Dios. Esa era su sabiduría. Y de hecho, si nosotros vemos en el Tanaj algo interesante, existe algo que se llama Kri y Ktiv. ¿Qué es Kri y Ktiv? Kri es lo que está, Ktiv es lo que está escrito, y Kri es cómo se lee. Muchas veces en la Torá hay palabras que están escritas de una forma, o que hay palabras que no están en la Torá, pero que después los comentaristas de la Torá le agregaron esa palabra, es decir, dijeron se debería leer de tal forma. Bueno, acá la palabra hombre, el hombre, ¿sí? Hablando de Ahitofel, no está en el Tanaj. No está la palabra ish, o sea, en el Ktiv, en lo que está escrito, no está ish, pero sí en la lectura. Es decir, que se podría leer también directamente que ir a aconsejarse era aconsejarse con Dios, sacando la palabra hombre. Estamos hablando de una persona de muchísima experiencia, muchísima sabiduría, muy inteligente, muy carismático, una persona que en su generación era un líder, su palabra era una palabra con mucha importancia, mucho peso. De hecho, él era, como dijimos, el presidente del Sanedrín, y él era el consejero del rey David. De hecho, en el libro de Crónicas de Ibrea y Amim, uno de los libros del Tanaj, nombra al final, nombra a todos los que trabajaron para el rey David. ¿Sí? Los nombra a todos uno por uno, quienes fueron sus generales, sus ministros, etc. Solamente sobre el único que lo llama Yoetz HaMelech, imagínense que un rey tiene más de una persona con quien se consulta, ¿no? Más de un consejero. Sin embargo, al único que llaman en el Tanaj Yoetz HaMelech, el consejero del rey, era Ahitofel. Como dice, Ahitofel era el consejero del rey. Y vamos a nombrar una persona más que es importante también en esta historia. Sigue diciendo ahí en ese mismo versículo en Crónicas donde dice que Ahitofel era el consejero del rey, dice que Hushai el arquita era el amigo del rey. Es decir, Ahitofel era su consejero, pero Hushai era su amigo. Ahora, ¿qué pasó con Ahitofel? Yo le voy a adelantar una parte de la historia, enseguida ya vamos a ver por qué, cómo se desarrolló así. Ahitofel se rebeló en contra del rey y al final terminó suicidándose. ¿Sí? Ese fue Ahitofel. Antes de suicidarse fue cuando él reunió a sus hijos y les dio estos 3 consejos. Pero ¿por qué se suicidó Ahitofel y cómo pasó, cómo se convirtió en un traidor al traicionar al rey? Cuenta el Tanaj, el rey David, los que quieren, les digo, hago un paréntesis, en nuestro canal de YouTube de Jabat Salta, tienen una serie de clases sobre el rey David, que son súper interesantes. Pueden ahí, si quieren desarrollar todo lo que es la historia del rey David,
pueden ver esas clases en YouTube. Pero para un poco, digamos, tocando en resumen, el rey David no tuvo una vida fácil, tuvo una vida muy, muy difícil, y principalmente fue, digamos, lo más duro y lo más difícil, como cualquier padre, es que los problemas que él tuvo estaban relacionados con sus hijos. Uno de sus hijos, el más carismático de todos sus hijos, se llamaba Absalom. Absalom, con el correr del tiempo, siendo el príncipe, su padre ya estaba anciano, ya era una persona, un hombre mayor, él empezó a sentir la ambición de ser rey. ¿Sí? Ser rey, suceder a su padre. Pero después esa ambición de suceder a su padre pasó a ser una ambición de traicionar a su padre y derrocarlo. Al punto tal que él estaba dispuesto a luchar, a pelear y a hacer una guerra. De hecho, se hizo una guerra civil entre la gente de Absalom, seguidores de este príncipe joven, carismático, y el rey David. Quizás yo pienso desde mi razonamiento que el rey David, la gente que se apegó al rey David como el gran guerrero, el que logró combatir contra y derrotar a Goliat, era quizás gente más mayor, ¿sí? Pero la juventud de repente empezó a seguir a la juventud, que es Absalom, a su hijo, y con todo su carisma. Entonces él tenía muchísimos seguidores. Y también entre los seguidores tenía gente del rey David, gente que era de la confianza del rey David. Entre ellos estaba Ahitofel. Ahitofel se sumó a esa rebelión en contra de David, aconsejándolo a Absalom. ¿Qué consejos le dio a Absalom? Consejos muy, muy duros, muy difíciles de leer, de hecho. Bueno, pero antes voy a preguntar, digamos, vamos a analizar el por qué Ahitofel decidió ponerse en contra del rey David. ¿Sí? ¿Por qué decidió traicionar al rey David, ya que era su consejero? Y acá se van a enterar de un punto más, de un tema más de quién era Ahitofel. El Talmud trae dos posibilidades, ¿sí? 12 respuestas posibles de por qué Ahitofel decidió ir en contra del rey David. La primera de las respuestas es, y por ambición, tenía muchas ganas de convertirse en rey. Entonces él sabía que, de hecho, tuvo una corazonada de que él o de él iba a haber un rey de Israel. Entonces él sabía que si él alimentaba una guerra civil entre padre e hijo, ¿sí? Entre el rey y el futuro rey y el príncipe, entonces esa guerra, al final, en definitiva, no iba a terminar muy bien, y él podría empezar a perfilarse como una persona súper hábil, políticamente hábil, como el futuro rey de Israel. Dice el Talmud que su corazonada no era una persona tan sabia, y su corazonada también tenía sabiduría, y con esto vamos a relacionar con la segunda posibilidad. Dice el Talmud que él no se equivocó en realidad. Lo que se equivocó fue en el momento en el que él creía que iba a ser rey. Porque no fue él el rey de Israel, sino su nieto. ¿Quién fue su nieto? El rey Salomón, hijo del rey David. Lo que significa, y ahora pasamos a la segunda opción que trae el Talmud, lo que significa que el rey David era yerno de Ahitofel. Por algo, el rey Salomón, hijo del rey David, era el nieto de Ahitofel. Quiere decir que el rey David estuvo casado con la hija de Ahitofel. Y dice el Talmud, de ahí viene también el odio, la bronca que le tenía, el resentimiento que le tenía Ahitofel al rey David. ¿Pero por qué? No porque un suegro le tiene bronca a su yerno, obviamente que no. Porque hubo un suceso, o sea, mejor dicho, vamos a preguntar para los que quizás saben y les suene el nombre, ¿quién fue esa hija de Ahitofel que se casó con el rey David? Fue Bathsheba. Bathsheba, la mamá del rey Salomón, esposa del rey David, pero también y anteriormente, antes de ser esposa del rey David, ella era la esposa de un general del ejército del rey David que se llamaba Uriah. Uriah era un general, estaba casado con Bathsheba, él estaba en el frente, y el rey David puso sus ojos sobre esta mujer, lo atrajo muchísimo, y por eso el rey David lo manda a llamar y lo manda al frente, digamos, en una guerra que era muy dura, lo manda al frente sin ayuda, ¿sí? sin un ejército que lo apoye, y de esa manera
Uriah murió en combate y el rey David se casó con Bathsheba. De ese casamiento salió el futuro rey de Israel, Shlomo, porque el rey David mismo le había prometido a Bathsheba que el heredero de ellos, o sea, el hijo de ella, iba a ser el próximo rey de Israel. Ahora, este acto del rey David, el rey David se arrepintió toda su vida. De hecho, dice, nosotros leemos en los Salmos, en el Teilim, el rey David dice, Vejatati negli tamid, mi pecado, mi falla, mi error, estuvo frente a mí por siempre. Es decir, él nunca se pudo, y de hecho a partir de ahí empezó su recaída, no sé, triste, se lo veía al rey David triste, se lo veía desganado. ¿Por qué? Porque el pecado ese que él cometió estuvo frente a sus ojos siempre. Y dice el Talmud también que el rey David ayunó 22 años, no es que ayunaba día y noche, ¿no? Ayunaba de día, comía de noche, durante 22 años para limpiarse de esa transgresión que él había hecho. Pero él se terminó casando con la hija de Ahitofel, pero parece que Ahitofel no lo perdonó. Ahitofel no perdonó al rey David, y por lo tanto él quería derrocarlo, y no solamente quería derrocarlo, también él quería matarlo con sus propias manos. Y ahí vamos a los dos consejos que Ahitofel le da al hijo del rey David, Absalom, para poder voltear, digamos, en esa guerra civil, poder derrocar al rey David. Bueno, ¿cuáles eran los dos consejos? El primero de los consejos es un poco duro, pero bueno, el rey David, cuando hay un punto que no dije acá, un detalle que no dije, cuando empezó esa guerra civil, el rey David no quería enfrentar a su hijo, y por lo tanto decidió escaparse de Jerusalén. Él dijo, no quiero una guerra civil dentro de la ciudad de Jerusalén, no quiero que haya... Nos escapamos y vemos qué pasa. Me voy a escapar a un lugar, a otra ciudad, me voy a rearmar, me voy a proteger y vemos qué pasa. Con la intención y la esperanza que su hijo se baje de esa rebelión. Entonces el rey David se escapa, se va con toda su gente, su ejército de Jerusalén, y dejó encargadas de la casa a sus concubinas. Él tenía concubinas, como en esas épocas se acostumbraba que tenían los reyes, y él dejó a las concubinas del rey en su casa. Vino Ahitofel y le dio un consejo estratégicamente, digamos, estratégico en temas políticos. Él le dijo, anda y tener relaciones con todas las concubinas de tu padre a los ojos de todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál era el consejo que le quiso dar a Ahitofel? ¿Cuál era el motivo? Él dijo, porque la gente que te está siguiendo a vos siempre va a tener una duda en el fondo. ¿Cuál es la duda? Que vos sos hijo de David. Y quizás algún día te agarre el remordimiento y decidas echarte atrás, decidas pedirle perdón a tu padre. Tu padre obviamente va a aceptar tu perdón porque es tu padre, pero el perdón de los demás el rey no lo va a aceptar. Porque rebelarse contra el rey, contra cualquier rey, es pena de muerte. Esa es la ley de los reyes. Entonces, si vos no haces alguna acción que demuestre que vos cortaste lazos definitivamente con tu padre, una acción de la cual no va a haber retorno, entonces la gente no te va a seguir hasta el final. Vos querés ganarte a la gente que luche por vos hasta el final, entonces tenés que hacer una acción que no tenga retorno y que demuestre que vos cortaste definitivamente con tu padre. Y por eso fue ese primer consejo. Pero después Ahitofel le dio un segundo consejo. Y antes de decir cuál fue ese segundo consejo, les voy a comentar que David en el Tanaj, dice, él sabía que Ahitofel estaba con su hijo, entonces le pidió a Dios, por favor Dios, salvame de la Meatzat Ahitofel, salvame de los consejos de Ahitofel que le puede dar a mi hijo. El rey David no le tenía miedo a su hijo, el rey David le tenía miedo al consejero de su hijo. El rey David sabía que teniéndolo a Ahitofel de su lado, Absalom corría con una ventaja. Entonces, cuando el rey David le pide a Dios que lo salve, le pide a Dios que lo salve de esos consejos
de Agitofel. Pero no solamente se quedó con la parte del rezo, no solamente se quedó con la oración el rey David, también hizo una acción política. Agarró y mandó a su amigo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el rey David tenía un amigo que se llamaba Hushai? Él le dijo a Hushai, escúchame, infiltrate en el campamento, digamos, con la gente de Absalom, hacete pasar, digamos, hacele creer a Absalom que vos estás en contra mío, que vos también te rebelaste en contra mío, y por favor, fíjate qué es lo que está haciendo, digamos, mantenémelo a Agitofel en el molde. Tratá digamos, de impedir sus consejos. Y así fue que el segundo de los consejos de Agitofel le dijo a Absalom, le dio un consejo muy, muy hábil, muy astuto. Le dijo así: tu padre ahora se está escapando con 12.000, perdón, se está escapando con sus generales. Y cuando se escapa de Jerusalén, él seguramente está hambriento, está débil, no tiene un lugar donde reunirse para salir y pelear, no tienen comida. Anda ahora, en estos momentos, con 12.000 hombres, y voy a ir yo, de hecho le dijo, voy a ir yo con 12.000 hombres, los vamos a debilitar, y cuando el rey esté débil, yo mismo lo voy a matar. Esa era la gana de Agitofel de vengarse del rey David. Y tenía razón, si él lo hacía de esa manera, el rey David iba a caer. Cuando escuchó eso Hushai, y sabiendo Absalom que los dos eran las manos, digamos, eran los más cercanos a su padre, y después de escuchar consejo de Agitofel, él decidió preguntarle y pedirle consejo también a Hushai. Hushai, estando ahí muy hábil, le dijo, mire rey, dijo justo lo contrario a lo que dijo Agitofel. Y alimentando la arrogancia de Absalom, le dijo, mire, usted es una persona poderosa. Hoy usted no tiene que tener miedo por David, porque él está débil y su gente son pocos. Vos podés reunir un ejército muchísimo, muchísimo más grande que el de él, muchas veces más grande que el de David. Desde Dan hasta Beersheba, es decir, desde el norte hasta el sur del reino, todos te van a apoyar a vos. Vos sos el futuro rey de Israel. ¿Por qué tenés que correr ahora? Y asentate, demostrarle a todo el reino que vos estás en el palacio del rey en Jerusalén. Reclutá soldados de todo Israel y recién ahí salí y dale la paliza que se merece. Hushai sabía que el rey David necesitaba tiempo para organizarse y armarse. Y ese tiempo que le dio a David, porque al final Absalom no siguió el consejo de Agitofel, siguió el consejo de Hushai, eso fue lo que le salvó la vida al rey David. ¿Cómo terminó la historia? Agitofel, cuando se enteró, se dio cuenta de que no logró, digamos, que Absalom no tomó su consejo. Él sabía que sus días estaban contados. Y él sabía que Absalom iba a caer en manos de David. Entonces se fue corriendo a su casa. Dice, le encargó a su familia significa, le dio estos últimos consejos a su familia, ¿sí? Los reunió alrededor suyo y les dijo, esto es el legado que yo les dejo, estas tres cosas que acabamos de decir, que dijimos al principio, ¿sí? No entren en peleas, no se rebelen contra el rey David, y cuando vean que la festividad de Shavuot está despejado, siembren trigo. Y ahí él se suicidó. Es decir, que el suicidio de Agitofel no fue un suicidio, digamos, por una depresión o por un momento emocional duro, sino fue premeditado. Él tuvo tiempo de ir, reunir a su familia, darles consejo. Él sabía muy bien, era una persona que estaba en sus cabales y sabía muy bien lo que hacía. Y después fue enterrado ahí con sus padres. El fin de la historia es que Absalom reunió un ejército, salió contra el rey David. El rey David despidió, el ejército del rey David y sus generales eran muy hábiles en la guerra. Les pidió que no lo toquen, que no toquen a Absalom, o sea, ganen la guerra, pero a mi hijo no lo toquen. Bueno, había uno de los generales, mucho no le interesó lo que dijo el rey, terminó matando a Absalom. El rey David empezó a llorar por su hijo, en fin, al final el rey David retorna a Jerusalén con su trono, después de que su ejército haya eliminado a Absalom y haya vencido al ejército de Absalom. Ese es el final de la historia
de esta rebelión. Pero ahora que ya sabemos la historia de quién fue Ahitofel, podemos entender una de las cosas. ¿Por qué él les dijo a sus hijos, no se rebelen contra el rey David? Acá él está demostrando, sobre el final de sus días, un arrepentimiento. Él le está demostrando a sus hijos que en realidad él cometió un grave error de apoyar a la persona que no era indicada para ser rey. Se dio cuenta que el rey David era mucho más hábil y principalmente que estaba protegido por Dios. Entonces le dijo a sus hijos, nunca se rebelen contra el rey David. Pero aún así, el resto de las preguntas quedan en pie. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué la redundancia entre no entren en peleas y no se rebelen contra el rey? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese consejo agrícola de Shavuot? ¿Y cuál es la línea? ¿Qué es lo que une a todos estos consejos? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que entendió Ahitofel en su vida que es la base de estos tres consejos? Bien. Está escrito, dice el Pirkei Avot, lo leímos la semana pasada, en Shabbat, estamos leyendo ahora cada Shabbat un capítulo del Pirkei Avot, lo estamos estudiando. Hay una Mishnah que dice que hay 3 coronas, es decir, 3 cosas por las que la persona trata de enfocar su vida, de vivir la vida. Hay 3 cosas por las cuales, en general, en líneas generales, el ser humano vive y trata de lograr y trata de llegar. ¿Cuáles son esas 3 coronas? La corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. ¿Qué significa eso? Que significa lo siguiente. La corona de la Torá se refiere al conocimiento, ¿sí? A la sabiduría que la persona, el ser humano quiere adquirir, el estudio, descubrir información, como todos estamos haciendo en esta clase. Entramos porque tenemos hambre y ganas de entender y de conocer, por eso estudiamos. ¿Sí? Nos pasamos la vida estudiando, nos pasamos la vida leyendo, aprendiendo cosas nuevas, alimentando nuestra sabiduría, incrementando nuestros conocimientos. Eso es, en el lenguaje del Pirkei Avot, del Talmud, es la corona de la Torá. Después tenemos un segundo tema que es la espiritualidad. Es aquella persona que quiere superarse, ¿sí? Una superación personal, un refinamiento. Esa conexión profunda con Dios es una búsqueda de la persona hacia las cosas espirituales. Llega una etapa en la vida en la que la persona siente que él necesita otro tipo de conexión. Ya se cansó de perseguir todo el tiempo el materialismo, todo el tiempo la ambición física, y de repente empieza a sentir que él necesita espiritualidad y empieza a buscar esa espiritualidad. Y en su búsqueda él trata de conectarse con Dios. Eso es la corona del sacerdocio, porque los sacerdotes eran esos que se conectaban y conectaban a la gente con Dios en el templo. Por eso se llama la corona del sacerdocio. Y por último tenemos la corona de la realeza, que es el liderazgo, la influencia. Todos nos gusta liderar, a todos nos gusta ser influyentes, que aportar algo de nosotros hacia los demás, ¿sí? Dejar un legado en nuestras vidas. Eso se llama la corona de la realeza. De alguna manera ser reyes, no ser reyes de un pueblo, ser reyes primero de nuestras vidas, segundo de nuestras familias, tratar de dejar un mensaje en vida. Pero para lograr estas 3 cosas tenemos 2 caminos, tenemos 2 formas de vivir. Una forma de vivir está centrada en el yo de la persona, en lo que yo soy, en mi razonamiento, en lo que yo entiendo, y a partir de lo que yo entiendo eso voy a hacer, voy a actuar en base a lo que a mí me parece razonable, a lo que a mí me parece lógico. Y la persona utiliza su propia lógica. Y en base a eso él vive. Pero muchas veces pasa que la lógica de la persona, el razonamiento de la persona lo lleva a caminos muy lejos de lo que es la moral y la ética divina, la espiritualidad de Dios. Entonces existe otro camino. El otro camino es aquella persona que sabe, que basa su entendimiento, basa su razonamiento sobre una verdad que supera a él mismo. Es decir, no soy yo quien dice cuál es la verdad. Soy yo el que descubre
dentro de esa verdad, sobre la plataforma de una verdad que trasciende mi propio intelecto y mi propio razonamiento, sobre eso yo voy a tratar de entender. Les doy un ejemplo, ¿sí? Les doy un ejemplo. Una persona va al médico y el médico le receta un remedio. La persona no va a dejar de tomar ese remedio, o mejor dicho, vamos a hacerlo de esta manera. Uno, aquel que se basa en su propio razonamiento, le va a decir al médico, muy bien médico, esto es lo que tengo que tomar, pero yo necesito saber cómo este antibiótico va a combatir los gérmenes que tengo y cómo va a quitar la enfermedad, quiero ver en el laboratorio qué es lo que le pusieron, tengo que aprender medicina, porque sin eso yo no voy a arriesgarme a tomar un remedio porque no lo entiendo. Pero está la persona que entiende que el médico ya estudió, que el médico se recibió de médico. Obviamente estamos hablando cuando una persona también confía en ese médico. Ahí está la fe y la confianza. No vamos a ir a un médico que quizás nos lleve a hacer algo contraproducente. Pero sí, cuando uno tiene la confianza en el médico, sabe que sobre esa plataforma de confianza y de conocimiento y de verdad que tiene el médico, sobre eso yo puedo basar mi razonamiento. Es decir, puedo decirle al médico, me voy a tomar el antibiótico, bueno, y ahora quiero saber, entender qué es lo que tiene este remedio en base a lo que él me dijo. No voy a poner en tela de juicio su medicamento, voy a tratar de entender por qué me dio ese medicamento. O un ser humano no va a dejar de respirar hasta que no entienda cómo funciona el pulmón. Todos respiramos. Bueno, primero es una reacción, pero en general, el ser humano sabe que el pulmón funciona y para vivir hay que respirar. Después vas a ir y vas a entender todo lo demás. Esas son dos formas de vivir, ¿sí? Dos formas de vivir la vida. Según la verdad y la realidad y la tradición de Dios, y nosotros tratar de entender lo que Dios nos pone en el camino, nos dice esto es lo que tienen que hacer, y el otro es el que va haciendo todo lo que va, a medida de lo que va entendiendo. Y si no lo entiende, él deja de hacer. ¿Sí? Agitofel pasó en un principio por ese camino. Él era una persona muy sabia. Y por eso él se dejó llevar también por esa ambición, por su razonamiento de decir, yo me quiero vengar del rey David. No se dio cuenta que el rey David había sido elegido por Dios. No es que no se dio cuenta, en ese momento no lo tuvo como algo presente. Y él dijo, yo voy a hacer esto, con mis consejos voy a llevar a Absalom, que él lo voy a guiar para que él sea el próximo rey de Israel. Porque es mi beneficio, porque es lo que yo entiendo y lo que yo creo que es correcto. Pero por otro lado estaba lo que Dios pretendía. Y por algo Dios eligió al rey David y lo ungió como rey de Israel. Entonces, vamos a ir ahora, paso por paso, estos tres consejos que les dio a sus hijos para entender qué fue lo que cambió y modificó la vida de Agitofel. Primero vamos a ir al último, a la última de las tres cosas, ¿sí? Por el tercero. Él dijo que si en Shavuot el clima está despejado, entonces que planten trigo. Y es quizás la más difícil de entender, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el trigo con el Shavuot, que está despejado, con un testamento, digamos, en vida que les está dejando Agitofel a sus hijos? Entonces, primero vamos a ver qué es el trigo. Y ahora vamos a decir una cosa que seguramente se van a sorprender. Pero antes quiero decir algo para poder, sobre lo que dije recién, los dos caminos, para poder aclararlo un poco mejor. Es que el primero pregunta, la primera persona, aquella que se basa en su propio razonamiento, en su propio intelecto, él se pregunta, ¿qué le pido a la vida? ¿Qué le pido yo a la vida? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que la vida tiene para darme a mí? La segunda persona se pregunta, ¿qué me pide la vida? O sea, no qué le pido yo a la vida, sino qué es lo que la vida me pide a mí. Es decir, ¿para qué soy útil yo a la vida? ¿Por qué esto aclara? Porque cuando el que se pregunta qué le pido a la vida, se está poniendo él
en el centro del universo. Él es la plataforma sobre la cual el mundo existe. Entonces, por eso, como yo soy el centro y el mundo está encima mío, o sea, parado sobre mi realidad, sobre mi forma de pensar, sobre mi lógica, entonces yo pregunto, ¿qué tiene el mundo para mí? Yo soy la lógica, entonces, ¿qué tiene el mundo para mí? El mundo es más chico que lo que soy yo, porque yo generé esa realidad, esa verdad sobre la cual el mundo existe. Pero aquella persona que se siente parte de un mundo, se siente parte de un plan, sabe que el creador del mundo, así como el doctor le está dando el antibiótico a la persona, el creador del universo, el creador del mundo lo ama y quiere que vos llegues a tu propio potencial, que seas feliz, que puedas trascender día a día tus propias limitaciones. Entonces, si vos vas según esa verdad y Él te está poniendo estas cosas en tu vida, si vos te guías según eso, entonces estás confiando en Él, seguramente tu crecimiento va a ser mucho mayor. Entonces, no es ¿qué tiene el mundo para mí? ¿Qué tengo yo para el mundo? La realidad es la realidad de Dios. Dios creó un mundo y puso en el mundo mucha gente, ¿sí? No creó, Dios, fíjense ustedes, que Dios no creó un mundo con millones de personas. Dios creó un mundo con una pareja, Adán y Eva. ¿Por qué? Para demostrarle al mundo que la perfección, digamos, lo que el ser humano tiene que hacer, digamos, lo que el ser humano hace para mejorar el mundo, cuando le dijo Dios, yo te pongo en el jardín del Edén, te pongo en este lugar para mejorarlo, para trabajarlo, para perfeccionarlo. Entonces para Dios es como si fuese la única persona que existe. Sos tan importante como si fueses único. Pero eso es siempre y cuando vos vas a mejorar el mundo de Dios. No cuando el jardín del Edén está para vos. ¿Sí? Si el jardín del Edén está para vos, entonces ahí vas a ir a comer del fruto del conocimiento, vas a decir, ¿por qué no puedo comer de este fruto del conocimiento del bien y del mal? Que ahora vamos a hablar de ese tema. Ahí empezás a equivocarte, ahí Dios te echa del jardín del Edén. Entonces, ¿qué es el trigo? ¿Qué es el trigo del que hablamos que en la fiesta de Shavuot, si está despejado, tenemos que comer trigo? Está escrito en el Talmud, la diferencia entre el trigo y la cebada es que el trigo es alimento para el ser humano y la cebada es forraje para los animales. Es decir, que el trigo representa al ser humano y la cebada representa al animal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de los animales? Es el intelecto, es el razonamiento, es el poder elegir, ¿sí? El animal es instintivo, el animal no piensa desde su mente, piensa desde sus instintos. Es decir, que cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando del trigo. Y hay una discusión interesante en el Talmud que se preguntan los sabios, ¿cuál es el fruto del conocimiento? ¿Vieron que todo el mundo dice manzana? Bueno, es un error. Adán y Eva no comieron de una manzana, eso no está en ningún lado dentro de las escrituras, digamos, dentro de la Torá y el Talmud, ningún lado dice que era una manzana. Pero sí, los sabios se preguntan qué fruto era. Entonces, viene Rabino Meir dice, era una vid, era un viñedo. ¿Por qué? Y porque el vino es lo que hace que la gente pierda la cabeza. Entonces seguramente lo que ellos consumieron era del fruto que hace que la persona pierda la cabeza. Eso es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Nehemia dice, no, era una teena, un higo. ¿Por qué era un higo? Porque después cuando ellos terminaron de comer el fruto del conocimiento y Dios les dijo, ¿qué hacen? ¿Dónde están? Ellos se dieron cuenta que de repente que estaban desnudos. Dice la Torá, se hicieron ropa de la hoja del higo, ¿sí? De la higuera. Quiere decir, dice Rab Nehemia, dice, seguramente fueron al árbol más cercano que tenían, que era el árbol del cual comieron. Entonces habrán comido de ese fruto y al ver que Dios, al sentirse de repente les ingresó el conocimiento del bien y del mal y se dieron cuenta que la desnudez puede ser muy buena, pero puede ser también muy mala. En ese momento sintieron pudor y ¿qué hicieron? Agarraron del mismo árbol hojas y se taparon. Entonces por eso dice Rabbi Nehemia habrá sido el fruto del higo. Y hay una tercera opinión que es la de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice,
que eran espigas. Ellos comieron trigo. Y de hecho, hay una discusión, esto está en el Tratado de Brajot, que se pregunta en las bendiciones, esto se lo digo entre paréntesis, como para enseñar una cosa más. Hay bendiciones que es sobre los frutos del árbol y otras bendiciones sobre los frutos de la tierra. ¿Sí? Boré Pri Haetz es del árbol y Boré Pri Adama es de la tierra. Entonces dice, ¿qué pasa si la persona dijo Boré Pri Haetz sobre el fruto de la tierra, sobre algo de la tierra? Entonces, si sirve o no sirve. Entonces dice, bueno, ahí trae que según la opinión de Rabbi Yehuda, según una de las opiniones, el trigo era considerado un árbol. Dice la viuda, el trigo es un tipo de árbol. Sí, es una opinión, no es la opinión que queda, pero es una opinión dentro del Talmud. ¿Y qué dice la viuda? De hecho, el fruto que comieron Adán y Eva era trigo. ¿Y por qué? ¿Cuál es? ¿En qué se basa él? Él dice que está escrito que el bebé no dice papá y mamá hasta que empieza a comer el trigo, es decir, hasta que empieza a comer ¿cómo se dice? Bueno, lo que se le hace a los chicos así de trigo, ¿sí? Se me fue el nombre, daisá en hebreo. Entonces de eso, quiere decir que según la opinión de la viuda, el trigo incrementa sabiduría. El chico de repente cuando empieza a comer trigo empieza a saber hablar. Y de hecho la palabra jitá suma 22 como las 22 letras de la Torá. Entonces dice la viuda, el jitá representa la sabiduría. ¿Y qué es Shavuot? ¿Qué significa si Shavuot sale un día soleado, un día lindo y claro, sembra jitá? Shavuot todo lo conocemos como la entrega de la Torá. Pero ustedes saben que está escrito que la Torá había sido estudiada antes de la entrega de la Torá, antes de Matan Torá, antes de la festividad de Shavuot. Ya nuestros patriarcas estudiaban las ideas de la Torá. Si bien no tenían escrito una Torá escrita, pero las ideas, los conceptos de la Torá ellos ya lo estudiaban. Lo estudió Adán, lo estudió Noah, lo estudió Shem y Eber, lo estudió Abraham, Isaac, Jacob, Yosef. Todos estudiaban los conceptos de la Torá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Shavuot? Lo que pasó en Shavuot es que el pueblo judío aceptó abrazar la Torá, o como dicen nuestros sabios, aceptó el yugo de la Torá. Es decir, ¿qué es un yugo? El yugo es como lo que le ponen a los animales para que arar el campo y la persona lo maneja. Cuando nosotros recibimos la Torá como un yugo celestial, es decir, como dijimos antes, es la plataforma de nuestras vidas, es lo que nosotros tenemos que hacer porque Dios nos lo manda. Y lo que nosotros tenemos que entender y utilizar nuestro razonamiento es dentro de ese marco. Es como una maqueta, cuando uno pone un límite dentro de la maqueta, esto es la maqueta, lo que nosotros tenemos que entender es esto, lo que está dentro de la maqueta. Nosotros somos parte de esa maqueta. Entonces, eso es el concepto de la festividad de Shavuot. La entrega de la Torá significa que nosotros abrazamos la Torá de Dios, no la Torá del ser humano. Entonces viene Ahitofel y le dijo a sus hijos, cuando Shavuot, cuando la Torá para ustedes esté claro, cuando haya claridad en Shavuot, cuando ustedes sepan de quién es el que entregó la Torá, de quién es el amo del universo, quién es el que nos da a nosotros los conceptos de la moral divina, de lo que está bien y lo que está mal, no lo que nosotros creemos que está bien y está mal, es lo que para Dios está bien y está mal, entonces ahí van a sembrar jitim, van a sembrar trigo, es decir, trigo representando la sabiduría. La verdadera sabiduría, aquella sabiduría que les va a permitir crecer y no caer en una rebelión de Absalom, no caer en esa trampa de la ambición de la persona, del ser humano, por el cual él utiliza la sabiduría, esa sabiduría que se va a deshacer de toda cáscara de ego, es aquella sabiduría que está basada en un Shavuot claro, en la claridad de la entrega de la Torá, sabiendo que la Torá y la voluntad es de él. Las mitzvot son lo que Dios quiere de nosotros, no lo que nosotros queremos de Dios. Entonces uno no puede decir, uy, ¿por qué yo no puedo cumplir? Creo que la semana pasada habíamos traído la historia de los dos hermanos Uye de Anipol y Elimelech de Ligensk, o la semana pasada o la anterior, que ellos no podían rezar porque había excremento en la cárcel, estaban en la cárcel y había excremento en un balde.
Entonces decían, uno se puso a llorar porque no puede rezar y el otro le dijo, pero ¿quién es el que te dijo que no puedes rezar porque hay excremento? Dios. Bueno, entonces estamos cumpliendo lo que Dios nos dijo y se pusieron a bailar de alegría. Es decir, saber la voluntad de Dios, no lo que yo creo, uy, me pongo mal porque no puedo rezar. Si yo me pongo mal porque no puedo rezar donde hay excremento porque Dios me prohibió que rece, entonces estoy poniendo por delante mi ego, yo me siento mal porque yo quiero rezar antes que lo que Dios quiere de mí. Eso es un Shavuot claro, eso es tener claridad en el cielo. Y ahora vamos a pasar a la segunda de los consejos de Ahitofel. Ahitofel le dijo, no se rebelen contra el rey David. ¿Sí? No se rebelen contra el rey David. ¿Qué es no se rebelen contra el rey David, contra la realeza? Ahitofel creía, basado también en su primer error, de que la vida de la persona es la vida, o sea, lo que uno vive, lo que uno entiende y lo que uno va creando. Él creía también que para ser rey, vos tenés que, o sea, para ser líder, vos tenés que creer en tu propio potencial. O sea, en otras palabras, decir yo soy tan, o sea, alimentar tu propia autoestima, quizá, pero no hablo de autoestima, porque la autoestima es importante alimentarla para bien. Pero llamamos arrogancia, ¿sí? Esa persona que confía en sí mismo, en su poder, en su fuerza. Entonces, él creía que para ser rey, para ser líder, tenés que sentirte fuerte. Tenés que alimentar tu poder, tu fortaleza. Sin embargo, después se dio cuenta que el rey David, lejos de alimentar su fortaleza, él era totalmente humilde. Y su poder pasaba por la humildad. ¿Dónde lo vemos nosotros eso? Un versículo en el Teilim, ¿sí? Decimos, el rey David dijo, ¿qué significa eso? Yo soy un gusano, a ver un minuto lo puse acá en la traducción. Soy un gusano y no un hombre, aprobio de hombre, despreciado de los pueblos. Todos los que me vean se burlarán de mí. Ellos abrirán sus labios, ellos moverán su cabeza. Es decir, que el rey David no se sentía superior a los demás. El rey David era totalmente humilde. Él decía, yo me debo a Dios, porque Dios me puso como rey, y me debo también a mi pueblo, porque ellos me aceptaron como rey. No soy más que ellos, yo me debo a ellos. Entonces, de la impotencia del rey David, de la humildad del rey David, ahí estaba la grandeza de la realeza. Eso es un rey de Israel. El rey David no se sintió nunca superior. Y de hecho, nosotros vemos que el rey David transgredió, pecó, cayó. Y sin embargo, con total humildad, él asumió su error. Y toda la vida dijo, Jatatín el también, toda mi vida estoy pensando en ese pecado. No me abandonó eso que hice. Y se arrepintió de corazón y él logró un arrepentimiento superior, pero porque tenía siempre presente el error que él había cometido. No así, por ejemplo, el rey que precedió a David, el rey Shaul, que fue el primer rey de Israel, no ungido por Dios, sino por pedido de la gente. Shaul cuando pecó, cuando no cumplió el pedido de Dios, empezó a buscar alicientes, empezó a buscar excusas. No, lo que pasa que patata, no asumió su pecado, no dijo, sí, tenés razón, Dios lo hice, y empezó un arrepentimiento. Entonces, por eso el reino de Shaul cayó. Shaul murió al poco tiempo y después lo sucedió el rey David, pero el rey David no, el rey David siguió su vida. ¿Por qué si los dos pecaron? ¿Por qué Dios castigó a Shaul y no castigó a David? Porque David supo reconocer su pecado, él tenía humildad, y esa humildad él había heredado de su bisabuelo Yehudá, hijo de Jacob, cuando él había caído en tentación con Tamar. ¿Sí? Si conocen la historia saben de qué estoy hablando, y si no, no es el momento en esta clase, pero pueden leer la historia de Yehudá con Tamar. Yehudá enseguida reconoció lo que él había hecho, el rey David también reconoció. Eso era una muestra de humildad. Eso entendió Ahitofel en el final de sus días y le dijo a sus hijos, no se rebelen contra el reino de David, es decir, la realeza, el rey David, el reino de David
no se rebelen en contra de él, significa aprendan de cómo una persona tiene liderazgo, de dónde sale el liderazgo de la persona, de la humildad y no de la arrogancia. Y por último, él les dijo, no entren en peleas, que habíamos preguntado como redundante, si no te rebelás contra el rey David, no estás entrando en peleas. Sí, pero en realidad acá el mensaje es otro, él le quiere dar otro mensaje a sus hijos. ¿Cuál es? Y fíjense ustedes que todas estas cosas están basadas en el mismo aspecto, de dejar el yo, el ego de lado y vivir la realidad de Dios, no mi propia realidad. ¿Cuál es? Dicen nuestros sabios, dice el Talmud, que hubo una pelea que es el origen de todas las peleas. ¿Saben cuál es la pelea que dio origen a todas las peleas? Es la pelea de Koraj con Moshe. ¿Sí? Koraj y toda su gente contra Moisés. ¿Cuál era esa pelea? Koraj era primo de Moshe. Moshe y Aarón eran hermanos. Los tres eran de la tribu de Leví. Moshe era el líder, obviamente todos sabemos quién era Moshe. Aarón era el sumo sacerdote, es decir, que los dos tenían cierto liderazgo. Y vino Koraj y dijo, ¿por qué los dos, ustedes que son hermanos? ¿Por qué no comparten el liderazgo? Y de hecho, él trajo un argumento muy razonable, muy lógico. Él dice, tu pueblo son todos sagrados, son todos santos. ¿No dijo Dios que es una nación sagrada? ¿No dijo Dios que es una nación de sacerdotes? Entonces, ¿por qué solamente ustedes se ponen como líderes? Tienen razón, compartan el liderazgo, ok. Ustedes dos son hermanos, Moshe, vos te llevaste un liderazgo, bueno, el sacerdocio, dáselo a otro de la familia, a tu primo, a otra persona, o a cualquiera del pueblo. ¿Por qué solamente ustedes dos? Claro, la lógica tenía razón, pero visto desde el punto de vista humano, del razonamiento de él. Lo que no tuvo en cuenta Koraj era que en realidad la decisión de quién iba a ser el líder no era de Moshe y de Aarón, era de Dios. Y por eso, ¿de qué manera le demostró Dios eso? Les dijo, hagan una prueba, cada una de las tribus traiga un bastón y lo van a apoyar ahí, y Aarón va a tener un bastón, y el bastón que va a florecer primero, él es el elegido por Dios, y floreció con almendras el bastón de Aarón. ¿Sí? Entonces, de esa forma Dios le demostró a todos que no es que Moshe se autoproclamó líder y que él lo proclamó a Aarón, su hermano, como sumo sacerdote, sino que Dios los había elegido. De vuelta, volvemos al mismo punto. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es lo que yo decido que está bien y está mal, o lo que me parece lógico o me parece ilógico. Es lo que Dios me pide a mí, me marca como lógico e ilógico. Entonces, cuando Ahitofel le dijo a sus hijos, no entren en peleas, les quiso decir sepan que el que manda en este mundo es Dios. Y por lo tanto, cuando ustedes vayan a un conflicto, eso lo entendió después del conflicto entre Absalom y David, cuando dijo, claro, yo quería que sea Absalom, pero Dios tenía otros planes, y al final los planes de Dios son los que prevalecieron. Entonces no vayan a un conflicto, porque el conflicto que está promovido desde el ego de la persona, cuando la persona siente que él está en el centro y él quiere que pase, y por eso genera conflicto, por más razonable que sea, mientras no sea el razonamiento de Dios, no tiene ningún fundamento en lo que es la espiritualidad. Y por eso Ahitofel, sobre el hecho de su muerte, esta persona tan sabia, la más sabia de su época, aquella persona que el consejo de él era como el consejo de Dios, le aconsejó justamente eso a sus hijos. Guíense por lo que trasciende sus vidas, trasciende su verdad, que es la verdad. ¿Sí? No hay tu verdad, mi verdad, la verdad. Hay la verdad, que es la verdad de Dios. Es la única, el creador es el único que tiene una verdad. Ahora, nosotros tenemos que adaptar nuestra verdad a la verdad de él. Y ahí tenemos que usar todas nuestras capacidades, nuestro intelecto, nuestras emociones, el razonamiento. Todo está perfecto, son todas herramientas que Dios nos dio. Pero no se dejen llevar por esa ambición egocéntrica de querer ser ustedes marcar, hacer la realidad, sino vivan la realidad que Dios les puso a ustedes de la mejor manera. De esta manera, bueno, acá termina la clase, esto está basado en una carta
de Rebbe sobre la fiesta de Shavuot, y nosotros que nos estamos acercando a la entrega de la Torá, tenemos que saber que la Torá no es un libro de historia. La Torá no es un libro, un código de leyes hecho por un ser humano. La Torá es la realidad de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiso para este mundo. Nosotros, como receptores de esa Torá, somos faros. Somos los que iluminamos con la ética y la moral divina al mundo entero. ¿Sí? Por algo la Torá fue traducida en un montón de idiomas, están todos basados en la Torá, todos nos miran a nosotros para ver cómo nosotros vivimos esa Torá. Tenemos que saber que la Torá la tenemos que llevar como la voluntad de Dios, no como mi voluntad. No es lo que yo creo que es la Torá, sino lo que la Torá es. Y a eso yo me tengo que adaptar. Me sea cómodo o no me sea cómodo, esa es la Torá que Dios nos está entregando, y esos son los consejos que nos dio a nosotros Ajitofel. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.